Buenas tardes, Telecristal reinicia su programación del jueves 6 de septiembre. En breve, Mitos de la Salud, un programa para desmitificar costumbres y creencias y conocer un poco más sobre las enfermedades. 5:12 conmemoraciones. Y desde las 5:15 hasta cerca de las 6 de la tarde, el estelar informativo en Primer Plano Revista con la actualidad del territorio. Gracias por su preferencia. El trastorno del espectro autista es una condición del neurodesarrollo que afecta la forma en que una persona percibe e interactúa con el mundo. Se manifiesta en los primeros años de la infancia y puede provocar dificultades permanentes para comunicarse y desenvolverse en sociedad, por ejemplo, en la escuela y el trabajo. En los últimos años se ha observado un aumento en el número de niños diagnosticados con el trastorno del espectro autista. Esto ha generado preguntas sobre las causas de esta afección. ¿Es hereditaria? ¿La exposición temprana a pantallas electrónicas podría jugar un papel? Hoy, en Mitos de la Salud, dialogamos sobre el trastorno del espectro autista con Vivian García y una voz experta en psiquiatría infanto-juvenil. Gracias, Aniel Santiesteban, por tu presentación. Y buenas tardes y bienvenidos a Mitos de la Salud, el programa donde se dan la mano mente y corazón. Antes de presentar esa voz autorizada que nos va a acercar al trastorno del espectro autista, quiero agradecer a nuestros televidentes y al departamento de programación de nuestro telecentro por la confianza en el equipo de Mitos de la Salud, que a partir de ahora y después de 15 años compartiendo con nuestra audiencia, pues asumimos 45 minutos cada jueves en nuestro programa. Así que agradecemos, reitero, la confianza en nosotros. Realmente llegar a 45 minutos semanales más la incorporación del servicio de lenguaje de señas es un paso importante para alcanzar esa intención de llegar a más personas siempre interesadas en cuestiones de salud. Para esclarecer las no pocas interrogantes que sigue generando el tema del autismo, es un privilegio contar con la presencia de la máster en ciencias, doctora Lisandra Ramírez Díaz, especialista en psiquiatría infantil. Bienvenida, doctora, y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Mitos de la Salud. Muy buenas tardes, pues un placer estar acá en esta tarde de jueves compartiendo con ustedes acerca de este tema tan importante como es el trastorno del espectro autista. Doctora Lisandra, lo primero que quisiéramos esclarecer, ¿es el autismo una enfermedad? ¿Por qué le llaman espectro del trastorno autista? Pues Vivian, no. El autismo no es una enfermedad. Cuando analizamos el término enfermedad, que es una alteración en la salud de las personas, que se caracteriza por un conjunto de síntomas, de signos, con una causa determinante, con alteraciones anatómicas, que tienen un tratamiento curativo o alivio de los síntomas, nos percatamos que el autismo es una condición. Ya que no existe una causa que lo determine, los síntomas pueden ser variados y no existe un tratamiento para la cura del autismo. Ahora, ¿por qué hablamos de trastorno del espectro autista? Quisiera hablar primeramente de forma breve de un poquito de historia, pues el término autismo proviene del griego auto, del griego propio, encerrado en sí mismo, que caracteriza el aislamiento de los autistas. El término autismo fue utilizado por primera vez en 1912 por el psiquiatra suizo Eugenio Bleber. Y no es hasta el año 1943 cuando un psiquiatra alemán, Leo Kanner, caracteriza el término ya de autismo infantil. En las primeras instancias, en las primeras clasificaciones, estos trastornos autistas venían dentro de los trastornos generalizados del desarrollo y abarcaba 4 categorías fundamentales, Vivian. El síndrome
característico, es decir, el autismo clásico de Leo Kanner, en honor a este psiquiatra, donde se caracterizaba por alteraciones en la conducta, en la comunicación y en la socialización. Y los niños tenían que tener afectadas estas 3 esferas de forma general. El síndrome de Rett, un síndrome genético poco frecuente, más frecuente en niñas que se caracterizaban por un deterioro cognitivo, es decir, una discapacidad intelectual marcada. El trastorno desintegrativo infantil, donde estos niños con un desarrollo normal hasta aproximadamente los 3 años y tuvieron una conducta regresiva. Y el síndrome de Asperger, llamados niños genios, que estos niños tenían características atípicas del autismo, es decir, con habilidades específicas, por decir que tenían un don. No es hasta el año ya 2013 donde se comienza a usar el término de trastorno del espectro autista para unir estas 4 categorías y ampliar esta gama de características, los grados de severidad, que entonces es importante porque así podemos diagnosticar una mayoría de pacientes al hablar del espectro. Que de eso yo quisiera hablar, pero hablando de características específicas, doctora Lisandra, ¿cuáles son en el caso del autismo? Bueno, están las 3 áreas afectadas fundamentalmente, la comunicación y el lenguaje. La comunicación, que son los niños que nos llegan con mayor cantidad de síntomas a nuestras consultas. Puede variar desde un retardo en el desarrollo del lenguaje, Vivian, o niños que tuvieron lenguaje y alrededor de los 24 meses tienen una conducta regresiva. Los trastornos del lenguaje también varían desde niños no verbales, niños que no dicen una palabra, o niños que sí tienen lenguaje pero van a tener características especiales. Es decir, es ese lenguaje monótono, robótico, decimos que es una tonopatía. La inversión de pronombre, ¿qué quiere decir esto? Que hablan en tercera persona. Vemos, el niño quiere, al niño le duele, en lugar de referirse a él mismo. Es decir, que a mí me duele o que yo quiero. Así es, Vivian, no usan el yo. También es característico de estos niños la dificultad para iniciar, para mantener una conversación y tienen afectado el lenguaje receptivo. Es decir, que a veces le cuesta comprender lo que le dicen otras personas. No entienden de bromas, no entienden del doble sentido, de esas metáforas, el lenguaje figurado, no lo entienden. También en la comunicación está afectado los gestos que usamos normalmente en la comunicación, la expresión facial, la sonrisa, el contacto visual, es característico del autismo, esa mirada perdida, es decir, no van a entablar el contacto visual a la hora de comunicarse. En la socialización decía que es característico el aislamiento. Estos niños tienen dificultad para socializar, para integrarse con grupos de coetáneos, con las familias. Si lo llevamos a un parque infantil, a un cumpleaños, es el niño que vemos aislado en una esquinita, es decir, que no interactúa. Hay ausencia del interés por otras personas. No interactúa, no le interesa el comportamiento de los demás. Otra de las esferas son el patrón repetitivo, restrictivo de comportamientos e intereses. ¿Por qué se caracteriza esto? Por los movimientos estereotipados muy característicos del autismo. ¿Cuáles son estos movimientos, Vivian? Aleteo de manos, el balanceo, giros en el lugar, el puntilleo, es decir, caminan en puntillas. Además tienen un uso inusual de los objetos. ¿Qué hacen? En lugar del carrito, coger, arrastrarlo, el avioncito, el niño gira las rueditas, le gusta girar, usan objetos como quizás las ollas, la tapa de algunos pomos, alinean los objetos, que va a ser característico, huelen los objetos. Y van a tener rutinas, rituales característicos. ¿Cómo cuáles, doctora? Estas rutinas, ellos tienen que tener un mismo horario para comer, un mismo horario para bañarse, se tienen que ir por el mismo lugar, excesivas rutinas por el orden. Ellos se percatan si mamá mueve los muebles del lugar, en ese sentido, sí. Entonces por eso los alinean. Sí, hay quien describe incluso que acomodan los juguetes organizadamente, incluso los colocan por colores también. Por colores, son detalles. Por texturas. Se percatan del detalle, los que no nos percatamos nosotros. El niño autista es muy detallista en ese sentido. Otra de las esferas muy características es las alteraciones sensoperceptuales, los trastornos de las sensaciones. ¿Cuáles serían? Alteraciones auditivas, es decir, hay una hiperestesia auditiva. Vemos los niños que se tapan los oídos porque le molesta el ruido, visuales, le molestan los colores llamativos. Decimos que el azul es el color del autismo, ¿por qué? Porque transmite calma, transmite paz. De ahí que orientamos a que le pinten su cuartico de azul, ellos prefieren la ropita de color azul. Mire qué interesante, doctora. Entonces, por lo que usted nos explica, todos los diagnósticos, todos los niños que tienen un diagnóstico del trastorno del espectro autista no son iguales.
todos, y por eso es que hablamos de un trastorno del espectro, Claro. Vivian, porque no todos tienen afectadas las Las esferas. mismas, exactamente. No es como hablamos del autismo clásico de Leo Kanner, Ujú. que sí tenían afectadas las diferentes esferas. Hay Ujú. niños que predominan las alteraciones de la comunicación y el lenguaje, niños que predominan las estereotipias, los movimientos, o dificultad en la socialización, o estas alteraciones sensoperceptuales que le explicaba, es decir, auditivas, visuales y táctil. Algo también muy característico es que le molestan las texturas de algunas ropas, las texturas de algunos objetos, rechazan el contacto físico por esas alteraciones sensoperceptuales táctil y gustativas, Vivian. Por eso es que tienen caprichos alimentarios ¿Ah, sí? muy característicos, tienen preferencia por alimentos crujientes, muchas veces rechazan el arroz, los frijoles, que es característico de estos niños con autismo. Bueno, la exposición temprana a las pantallas electrónicas provoca la aparición y el desarrollo del espectro autista. ¿Esto será cierto? ¿Será falso? ¿Será un mito o será una realidad? Le invito a una pausa en la conversación, doctora Alisandra, para establecer contacto con nuestro colega Aniel Santiesteban García, que bueno, se encuentra hoy intercambiando con algunas personas en la calle. Adelante, Aniel. Les recuerdo además que estamos en vivo y que puede contactarnos a través del 24 45 34 47. Gracias, Vivian. Nuestro equipo de exteriores está listo para compartir contigo y con los televidentes qué opinan los holguineros sobre el tema que nos ocupa esta tarde en Mitos de la Salud, trastorno del espectro autista. Veamos, ¿conoce usted sobre el autismo o trastorno del espectro autista? No. Sí, he oído hablar del autismo. Nacen en algunos niños que se aíslan, que en momentos tienen problemas de agresividad, que no son muy sociables. ¿Ha tenido la posibilidad de interactuar, de tener contacto con personas con autismo, por lo que me dice? ¿Cómo fue la experiencia? No sé, para mí fue hasta bonito porque es un niño, no sé, como más tierno, callado, pero con una mirada bonita. Hay niños que he tenido la oportunidad de visitar la escuela y hay niños que ellos, cuando tú llegas a ellos con mucho cariño, con un abrazo de oso, como nosotros decimos, que es ese abrazo apasionado, ellos se identifican y son capaces de asimilar perfectamente el mensaje que uno le quiere dar. Y los padres de los niños autistas pues son muy dedicados a ellos. Hay mucho auge y hay muchos tipos de autismo. Bueno, creo que la tecnología está haciendo mucho daño. Es todo por el momento, pero prometemos en esta nueva temporada de Mitos de la Salud, con más tiempo en pantalla, un nuevo contacto para conocer qué opinan los holguineros sobre el tema que hoy abordamos en nuestro espacio, trastorno del espectro autista. ¿Cuánto saben sobre el autismo los holguineros en las calles de nuestra ciudad? Ahorita regresamos. Gracias, Aniel. De seguro estaremos estableciendo un segundo contacto contigo. Doctora Lisandra, hace un momento usted hablaba de las características generales del trastorno del espectro autista, pero ¿se tienen bien identificados los síntomas del TEA, como se le conoce, el trastorno del espectro autista? Es decir, ¿a partir de qué momento de la vida comienzan a manifestarse los síntomas del autismo, doctora? Así es, Vivian. Pienso que es un tema muy importante, ya que este programa lo ven muchas familias holguineras y yo siempre insisto en detectar esos signos de alarma para poder lograr una detección precoz, un diagnóstico temprano y así poder lograr desarrollar habilidades en estos niños. Y desde edades tempranas, yo diría que desde los lactantes podemos ver signos de alerta, es decir, hay un retardo en el desarrollo psicomotor. Estos niños tienen hipotonía, no tienen los reflejos, vemos que no aparece esa sonrisa social, que es característica a los 2 meses, esa mirada perdida, esa mirada hacia el vacío, no aparece esa respuesta al extraño, que es característica a los 6, 8 meses, no está la respuesta del abrazo. Es decir, que vemos un niño que ya está diferente, ya en la etapa transicional de 1 a 3 años, que es cuando los padres empiezan a preocuparse, el principal síntoma por lo que nos llega a consulta es el retardo en el desarrollo del lenguaje. Es decir, que a esta edad ya el niño empieza casi no habla. Empieza a decir las primeras palabras y el padre se pregunta, se preocupa. El niño señala cuando quiere algo y no realiza el uso del lenguaje. Es un niño que se aísla, que no socializa, que no le interesa el juego con otros niños.
y cuando hablaba de este patrón repetitivo, restrictivo de movimientos estereotipados. A veces el niño, los padres nos los traen a consulta porque le preocupan los movimientos de los niños. Y que no son normales. Que son movimientos diferentes, por así decirlo. ¿Cuáles son los movimientos estereotipados más frecuentes, Vivian? El aleteo de manos, el balanceo, giros en el lugar, caminan en puntillas, pero también hacen un uso inusual de los objetos. Ellos se quedan, les gusta girar mucho, les gustan los objetos que giren, o se queda mirando el ventilador como gira, y a veces es el principal síntoma que le preocupa a la familia, o le gusta ver el agua caer, o huelen los objetos, y el juego simbólico. A esta edad aparece el símbolo. ¿Qué es lo que es el símbolo? Las niñas juegan a la tacita y brindan el café, el niño juega al pistolero y coge un palito y que es una pistola, o un palito es un termómetro cuando jugamos al doctor. El niño autista no realiza el símbolo. Este uso inusual de los objetos, ¿qué hace con el carrito? Girar la ruedita, ¿verdad? Con un palito y empieza a girarlo en ese sentido. Y eso para nosotros es característico para el diagnóstico del autismo. Y las alteraciones sensoperceptuales que yo te mencionaba. Es un niño que a veces la madre la vemos, el niño está irritable o la niña llora cuando le pongo tal batica, cuando le pongo tal abriguito de lana. Y es por las alteraciones sensoperceptuales táctiles características del autismo. Ahora, ¿es suficiente esto que usted ha hecho referencia para diagnosticar el autismo, doctora Lisandra, o se requiere de alguna otra información o de alguna otra prueba o análisis? Pienso que es importantísimo, Vivian, explicarle a nuestros televidentes cómo realizamos el diagnóstico. Primero, detectar estos síntomas de alarma y de alerta, ¿verdad? Contamos con especialistas en psiquiatría infantil y psicólogos en todas las áreas de salud. Es una fortaleza de nuestra provincia. Y tenemos también pediatras capacitados. Nos dimos parte del equipo que radicamos en el hospital pediátrico la tarea de realizar múltiples capacitaciones a pediatras, a médicos de familia, a psicólogos, a defectólogos. Es decir, que cuando los padres vean estas señales de alerta, que ya yo les expliqué, deben acudir a atención primaria de salud. Entonces, con una remisión, nosotros radicamos una consulta multidisciplinaria en el hospital pediátrico. Realizamos consulta lunes y viernes. Con esta remisión se acercan, sacan un turno, ahí tenemos todos los días a una enfermera. Y entonces, cuando se le da el turno, ¿cómo funciona la comisión, Vivi? Tenemos una terapeuta ocupacional que va a realizar la observación de juego en una consulta. Importantísimo la observación del niño y vemos estas características que te mencionaba a la hora de la manipulación de los objetos. No realiza ese juego simbólico. Entonces, en una consulta multidisciplinaria estamos psicólogos, defectólogos, trabajador social, terapista ocupacional y logofoniatra, y la psiquiatra infantil quien les habla. Una vez que ya observamos el niño, realizamos importantísimo la entrevista a la familia. Explorar antecedentes prenatales, perinatales, postnatales, es decir, enfermedades que padece el niño, antecedentes de exposición a medios audiovisuales, desde cuándo aparecieron los síntomas. Y por protocolo, es decir, este niño debe ser valorado por diferentes especialistas. ¿Por qué, Vivian? Para descartar enfermedades que puedan estar asociadas al autismo. ¿Cuáles especialistas? Neurólogos, genetistas, fisiatras, también lo valoramos, y por pediatra. Es decir, que escribimos la remisión para valorar por estos especialistas, debe ser valorado por especialistas del CDO, que es el Centro de Diagnóstico y Orientación que radica en la calle Maceo, con excelentes especialistas. Ahí ellos van a aplicar una serie de test, el test IDEA, el MCHAT, pruebas psicométricas acorde a su edad para determinar el coeficiente intelectual. Y también recomendamos una caracterización del círculo infantil o de la enseñanza primaria, es decir, porque es la profe, es la seño, es la educadora quien va a conocer el niño el tiempo que no está en la casa, y esto es importantísimo. ¿Qué hacemos? Orientamos a la familia, Vivian, porque muchas veces este trastorno se debe por un exceso de medios audiovisuales. Cuando en la entrevista el paciente, es decir, el familiar nos dice, no, mucho tiempo desde lactante, exceso de tablets, de computadoras, de televisión. Entonces es importante orientar a la familia que es 0 medios audiovisuales. Niños con trastorno de lenguaje, niños que presentan estos síntomas que mencionamos, aunque todavía no se le da el diagnóstico en una consulta. Es imposible dar un diagnóstico de autismo en una primera consulta, pero sí orientamos el manejo educativo adecuado. Y lo primero es que debemos eliminar los medios audiovisuales. Orientamos cómo estimular al niño. La principal medicina para estos niños es la socialización, ir a un parque de diversiones, ir a cumpleaños, ir quizás a la playa, a un campismo, a una piscina. Orientamos los manejos educativos, remitimos con estos especialistas, indicamos pruebas audiométricas. ¿Por qué, Vivian? Porque tenemos que descartar que el trastorno del lenguaje se deba a un déficit auditivo. Claro. Entonces damos una reconsulta.
Depende de la severidad de los síntomas que vemos en el niño. Puede variar de 1 a 3 meses. Cuando volvemos a ver al niño, nos ha pasado en nuestra experiencia que cuando los padres cumplen con las orientaciones, el niño llega sin ningún síntoma. Y qué satisfacción para el equipo. Entonces nunca fue un autismo, era simplemente un trastorno del desarrollo del lenguaje por el exceso de medios audiovisuales. De la exposición a... Por la exposición. Que de todas maneras es un mito que vamos a desentrañar. Al final a ver si vamos realmente a desentrañar. Ese concepto de autismo inducido provocado por la exposición temprana a las pantallas es causa del trastorno del espectro autista. Doctora, en los últimos años, cuando uno se prepara y lee sobre estos temas, ha notado que hay un incremento en el diagnóstico de niñas, niños con este espectro del trastorno autista. Yo quisiera saber por qué hay un aumento, cuáles son los factores que tienen que ver con esto y cuánto influyó, como algunos medios manejan, el confinamiento que provocó la COVID-19. ¿Tiene que ver esto, doctora, con una mayor presencia, con un mayor diagnóstico de casos de autismo, del trastorno del espectro autista? Muy interesante la pregunta, Vivian. ¿Por qué existe un aumento en estos tiempos de trastorno del espectro autista y de trastornos de la comunicación, por así decirlo? Una de las causas se puede ver desde que el año 2013 se habla del término de trastorno del espectro autista, es decir, que ampliamos, ya no es ese autismo clásico de Leo Kanner que tiene que tener todas las características, aumentaron los criterios diagnósticos, también el uso de las tecnologías, el uso de los medios de difusión masiva, donde las personas conocen más acerca de este tema y acuden más tempranamente buscando ayuda. Pero también es importante, y lo vemos mucho en países donde la medicina tiene un carácter mercantil, en países desarrollados donde hay un sobrediagnóstico. Un sobrediagnóstico de que muchas veces, y nos percatamos en nuestras consultas, es decir, con los niños, que el niño lo que no tiene un trastorno del espectro autista, sino tiene un trastorno de la comunicación y el lenguaje por el exceso de medios audiovisuales. O tiene una discapacidad intelectual, o tiene un trastorno por déficit de atención, es decir, que no solamente es el autismo. A veces hay un sobrediagnóstico cuando no cumple con las características. Y yo les decía y le comentaba a los televidentes que después de 3 meses más o menos queremos reevaluar a ese niño para poder llegar a un diagnóstico. Y es importante definir y que la población conozca los criterios diferenciales del autismo, ¿verdad? Nos queda el niño de que sí cumple con los criterios. Se diagnostica por CDO, que es el que incluye en una institución escolar. Tenemos la Escuela Especial Aide Santa María, en el reparto Peralta, con un excelente colectivo, una excelente directora, que hace muchas cosas lindas por el bienestar de estos niños y muchos logros, pero están los niños que no cumplen con el criterio de trastorno del espectro autista, porque no todo niño con trastorno de lenguaje o no todo niño que tiene movimientos estereotipados podemos etiquetar como falsamente como un autismo. Como un claro. autismo, ¿verdad? Es cierto. Porque a veces nos llegan a consulta las madres muy angustiadas porque alguna persona le dijo, tu niño es autista, porque no habla, porque realiza algún movimiento. Y entonces es importante cumplir con criterios diagnósticos porque el diagnóstico es clínico. ¿Por qué interconsultamos con estos especialistas para realizar el diagnóstico diferencial? Es decir, de alguna enfermedad neurológica, de algún síndrome genético que se parecen mucho a las características. Pero uno de los diagnósticos más frecuentes, Vivian, son los trastornos de la comunicación y el lenguaje. O puede existir solamente trastornos del movimiento. Nos llega a consulta y el niño lo único que hace es los movimientos estereotipados. Por eso es tan importante ante el primer síntoma, la primera señal de alarma, de preocupación de la familia, pues acudir inmediatamente al médico para descartar realmente de qué se trata. Exacto. ¿Usted se ha preguntado cómo se siente una persona con un autismo? Pues conozcamos hoy en A Buen Tiempo a Mitos de la Salud, a Pau Brunet, un niño autista, un niño español autista que quiere visualizar y acercar a las personas acerca del entorno de las personas autistas. Adelante. Oye, sí, soy autista, me lo identificaron a los 6 años. ¿Y eso qué significa? Bueno, ser autista básicamente es una condición de vida, por así decirlo. O sea, no es una enfermedad ni nada malo. Por ejemplo, yo escucho unas 5 veces más fuerte. ¿Ah? Algunas personas piensan que eso es bueno porque tengo un buen oído, pero puede ser agobiante. Yo tengo entendido que a ti el autismo te afecta de varias formas. ¿Qué significa que no te sientes a ti mismo? Bueno, eso es la propiocepción. Tú ahora estás sentado, ¿verdad? Estoy sentado, sí. Vale, pues imagínate. Cierra los ojos y imagínate tu cuerpo. Tú sabes cómo estás, ¿no? Tengo los brazos cruzados, tengo los pies apoyados en
en la pata de la silla. ¿Sí? Sí. Pues si yo no me moviera o me tocara, no lo sabría. Ah. Porque yo no noto mi propio cuerpo. Tengo que hacer un movimiento para notarme. Sí, señor. Interesante la experiencia de Pau Brunet, este niño, reitero, un niño que se ha convertido, un niño youtuber, un niño autista que se ha convertido en youtuber y que es el líder además para otros niños, niñas y familia en general. Estamos recibiendo algunas llamadas en Mitos de la Salud a través del 2445-3447. Yanis Ladies Matos le pregunta, ¿a qué edad un niño puede ser diagnosticado como autista, doctora? Lo ideal es realizar el diagnóstico precoz. Por lo general nos llegan a consulta alrededor de 2-3 años, que es cuando los padres empiezan a percatarse que el niño tiene estas señales de alerta que yo mencionaba, el retardo en el lenguaje, los movimientos estereotipados. Es decir, que lo antes posible, alrededor de los 3 años podemos realizar el diagnóstico. ¿Cómo debemos socializar, cómo debemos tratar a un niño con autismo? Es importante conocimiento por la familia, por la sociedad, por la institución escolar, porque mencionamos qué características, qué desafíos tiene el autismo. Este niño que tiene dificultad en la socialización, que tiene dificultad en el lenguaje, a veces le cuesta expresar sus emociones. Está descrita la teoría de la mente, Vivian, que ¿qué quiere decir? Que le cuesta entender cómo piensan las demás personas. Tienen dificultad en la imaginación, en la simbolización. ¿Qué quiere decir? Ahora yo a usted le digo, mañana vamos a la playa y ya usted se está imaginando el mar, pero el autista no. El autista yo tengo que explicarle con imágenes, es decir, el uso de picto de lo que voy a hacer, para que él se pueda imaginar, para que él pueda saber lo que vamos a hacer. Y lo principal para el manejo del niño autista es insertarnos en su mundo. Insertarnos en ese aislamiento. Yo tengo que introducirme en el mundo del niño autista y sacarlo e incluirlo en la sociedad. Es decir, la inclusión mediante la socialización. Hay que tener mucha calma, hay que comprenderlo. A la hora de los movimientos estereotipados yo no le puedo decir, no lo hagas, ¿verdad? Tengo que darle una función. Juegos con pelotas, vamos a bailar. La terapia de conducta, la terapia conductual es una de las que más usamos, usando el refuerzo. Cuando el niño tenga un pequeño logro, pues un aplauso, lo motivamos en ese sentido. Que fue lo que casualmente hablábamos en el programa Buen Tiempo, cuando usted estuvo acá, y la terapia que existe con mascotas en el tratamiento con los niños del espectro autista, doctora. De eso quiero hablar, ¿verdad? Una vez que el niño tiene el diagnóstico de trastorno del espectro autista, muchos se incluyen en la Escuela Especial Aide Santa María, pero también está la inclusión. Tenemos muchos niños, dependiendo de su coeficiente intelectual, porque tenemos grados de severidad, leves, moderados, severos, lo podemos incluir en una enseñanza especial. Pero ¿qué estamos haciendo en conjunto del Hospital Pediátrico? Y digo que son muchos ángeles que se han sumado. Tenemos un proyecto de colaboración Medicuba-Suiza, donde incluye 5 provincias, La Habana, Matanzas, Villa Clara, Santiago de Cuba y Holguín, que en este proyecto queremos realizar múltiples terapias. También se han insertado los compañeros de fisiatría, agradecer a los compañeros de rehabilitación del gimnasio, donde realizamos un campamento de verano, que hablábamos en el programa Buen Tiempo, con niños pequeños, con adolescentes, donde 2 veces a la semana realizaban el ejercicio físico, que demuestra que es excelente para la socialización. Realizamos las actividades de canoterapia, donde los niños mejoraron la socialización, excelente acogida, pero realizamos también actividades fuera del hospital. Fuimos al Valle de Mayab y realizamos equinoterapia, realizamos actividades en una zona rural, en una piscina, realizamos actividades en la Loma de la Cruz, dividimos en equipos y muchos fueron a parques de diversiones, pero también vamos a comenzar terapia con corriente, con un galvanismo descendente, que está demostrado que mejora la conducta en estos niños. Empezamos la prueba ahora con 3 adolescentes, realizamos ozonoterapia, agradecer al equipo de MNT del Hospital Pediátrico, es decir, muchas personas se han sumado porque está demostrado que la ozonoterapia mejora los síntomas en el autismo. Realizamos terapia de lenguaje, terapia psicopedagógica, es decir, que son múltiples terapias para mejorar la socialización, para mejorar las estereotipias, para mejorar las conductas, porque a pesar de estos síntomas característicos del autismo, a muchos se les suma la ansiedad, la tristeza por la incomprensión, la irritabilidad, la agresividad, los trastornos del sueño, los trastornos de la alimentación. ¿Qué es lo que queremos? Que con estas terapias naturales, el uso del carbón activado también. Que de eso quiero hablar acá en el programa. Trabajamos en conjunto con la doctora Yunelis, la fisiatra, que nos ha apoyado en todo este proyecto. Y estamos usando carbón con excelentes resultados en los niños, porque el tratamiento farmacológico, Vivian, es sintomático.
Es para mejorar la ansiedad, para mejorar un poquito la conducta, pero no existe un tratamiento, no existe una cura para el autismo. No tiene cura el autismo. No tiene cura. Se compensan y lo ideal sería mediante todas estas terapias que he explicado en la tarde de hoy. Acá hay una llamada de Yadira Quesada San de Maceo. Pregunta si un joven autista debe transitar por el servicio militar. No, Vivian, valorando las características que tiene el autismo, no debe transitar el servicio militar. Estos niños no van ni a comisión de reclutamiento. Sonia Figueredo le pregunta, doctora Lisandra, ¿puede llegar a ser independiente en algún punto de su vida un niño con autismo? Puede llegar a ser, ¿cómo no? Con un entrenamiento adecuado. Sí, con una terapia y un tratamiento adecuado. Por eso es tan importante, como usted nos decía, el diagnóstico temprano y tratamiento temprano. ¿Puede una persona autista llegar a formar una familia? Le pregunta Lidia Herrero. ¿Cómo no? ¿Sí? Puede llegar a formar una familia. Depende también, como usted decía, de el tipo de autismo que tenga. Depende del grado, depende del manejo familiar, de cómo mejoran la autonomía con estos niños, pero sí pueden llegar a formar una familia. Vamos a exteriores nuevamente, ¿le parece bien? Me anuncian que ya está listo Aniel Santiesteban, adelante. Seguimos desandando las calles de nuestra ciudad para conocer qué opinan los holguineros sobre el tema que nos ocupa esta tarde en Mitos de la Salud, trastorno del espectro autista. ¿Cree que el impacto de las nuevas tecnologías, el uso de los teléfonos celulares en demasía, puede inducir el autismo? Bueno, no sé, pienso que sí, porque las personas se están concentrando únicamente nada más en lo que es redes sociales y no se están sumergiendo en otras actividades. Pienso que sí, porque el niño se refugia en su mundo y entonces deja de comunicarse con los demás. Quizás no inducirlo como tal, pero pienso que sí puede afectar. Pienso que no, porque la tecnología está diseñada para que todo el mundo la asimile. Lo que hay que darle una conducción correcta, los padres tienen que saber hasta dónde pueden o no, porque el autismo es biológico, es un problema que nace con el niño, no es social. Y lo que tenemos que aprender a enseñarle a los padres cómo utilizar la nueva tecnología según la edad del niño. Y hay muchos tipos de autismo, es lo que he escuchado. Y me ha llamado la atención que porque ha tenido ese auge últimamente, pienso, ¿no?, que se deba a la enajenación de los niños en los teléfonos, en programas televisivos por mucho tiempo, que no salgan a jugar. ¿Qué opina sobre el aumento de diagnósticos de autismo en los últimos años? ¿A qué cree que se deba? No, ya ahí sí no sabría qué decirte. Las condiciones sociales influyen, pero eso más bien es genético, biológico, eso tiene sus raíces en la familia y hay aumento de los niños autistas, aunque la sociedad lo sigue asimilando de la mejor manera posible. ¿La sociedad está preparada para entender y apoyar a las personas con autismo? Sí, me parece que sí lo estamos. Poco a poco estamos avanzando en el tema, pero todavía nos falta mucho por aprender. Creo que todavía falta un poquito de conciencia en las personas, creo que sí. Que si estudiamos a profundidad, si todos nos pusiéramos en eso, creo que pudiéramos ayudar más a esas familias que tienen esos hijos, niñas, no sé, con ese padecimiento. ¿Cómo podríamos ayudar para que tengan una vida más plena? Bueno, creando programas para eso también y llevándolas a la sociedad, e incluso llevándolas a las redes sociales que tanto miran las personas para se sensibilicen también los que no se han sensibilizado y puedan ayudar. Entendiéndolo como que eso no es una enfermedad, que son simplemente personas con características diferentes y bueno, ayudándolo a insertarse. Involucrar un poquito más a la sociedad, no sé, con otros niños, con la misma familia, pienso, no sé, en la escuela, vincularlo más con los amigos, los profesores que puedan también colaborar un poquito más con eso. En nuestro municipio existe la escuela Bel Santa María, en el reparto Peralta, que es dedicado a los niños autistas, aunque con la inclusión tenemos, por ejemplo, los niños autistas que se incluyen en las escuelas de oficio, se les da continuidad de estudio, porque ellos son capaces de asimilar lo que tienen es esas características en sus personalidades psíquicas. Es todo por el momento, así que ahora la señal regresa al estudio para seguir dialogando con una voz especializada en psiquiatría infanto-juvenil y con la conducción de Vivian García. Seguimos en Mitos de la Salud, un programa donde se dan la mano mente y corazón.
Gracias, Aniel. Interesante las opiniones, doctora Lisandra. Conocemos que no existe, digamos que una única causa que provoca el autismo. De hecho, no lo hemos abordado porque tiene que ver con el mito. La exposición temprana a las pantallas electrónicas pues causa el trastorno del espectro autista, lo que popularmente también se conoce como autismo inducido. ¿Esto será cierto, será falso, será mito o realidad? Antes de desentrañar ese mito, doctora, sabemos que existen factores genéticos y ambientales que provocan el autismo. ¿Cuáles son estas causas que dan lugar al autismo, doctora? Causas que todavía están en estudio, un trastorno relativamente joven, por así decirlo. Se aboga a causas genéticas, a pesar de no tener un componente genético dominante, recesivo, como otras enfermedades, pero sí está demostrado, más frecuente en gemelos, en familiares de primer orden, que el componente genético es importante, más la suma de factores ambientales. En alguna bibliografía se aboga alrededor de vacunas, término que quedó en desuso, que no es una de las causas, pero factores inmunológicos, pueden existir endocrino-metabólicos, pero que todavía está en estudio. No se ha determinado una causa que determine el trastorno del espectro autista. Sería la combinación de factores genéticos y factores ambientales. Otros factores ambientales, por ejemplo, se habla de la edad de los padres, la exposición a algunas sustancias químicas, doctora, pueden ser también dentro de esas causas ambientales que pueden dar lugar al autismo. A pesar de que no se ha demostrado, quizás la edad añosa, también en estudios en padres profesionales, por así decirlo, también antecedentes, es decir, prenatales, como la exposición a estrés mantenido, a radiaciones, a sustancias tóxicas, pueden ser factores que incidan, pero aunque esto no está bien demostrado todavía. No existe una causa que determine la aparición del trastorno del espectro autista. ¿Puede estar relacionada la causa, por ejemplo, de trastornos a la hora del parto, partos tardíos, tal vez alguna falta de oxígeno en ese bebé, doctora? ¿Qué pasa con estas causas? Que tienen mucho que ver con lo que llamamos discapacidad intelectual, que como están incluidos dentro de los trastornos del desarrollo neurológico y tienen características comunes, y a la hora de realizar el diagnóstico diferencial a veces es un poquito complejo, porque los niños con discapacidad intelectual también tienen trastorno de lenguaje y pueden tener movimientos estereotipados. La diferencia está en la afectividad y en las alteraciones sensoperceptuales. Y entonces yo me inclinaría más, Vivian, de que cuando vemos a la hora del antecedente, es decir, de esta entrevista, de que el niño tuvo noxas durante el parto, durante el embarazo o noxas postnatales, el diagnóstico iría encaminado más hacia una discapacidad intelectual y no un autismo. ¿Qué es noxas, doctora? Discúlpeme. Noxas son estos, es decir, factores ambientales, para que me entiendan. Ya. Estos factores ambientales prenatales, como la exposición a sustancias tóxicas, a traumatismos, a radiaciones, perinatales durante el parto, partos traumáticos, el uso de forceps, incluso el parto por cesárea, y postnatales que pueden ser traumáticas, infecciosas, endocrino-metabólicas. Estos factores ambientales llamados noxas, es decir, en el argot médico, por así decirlo, pudieran ser factores, pero más de una discapacidad intelectual que no de un autismo, porque la causa del autismo no está todavía bien determinada. Oiga, el hecho de que tenga un componente genético lo hace una enfermedad, o sea, no es una enfermedad, es una lo condición. hace una condición del neurodesarrollo hereditaria. Pudiéramos decir que sí, que pudiera tener un componente hereditario, sí. Mire es un trastorno del neurodesarrollo. Bueno, yo creo que estamos en condiciones de desentrañar el mito que nos ha unido en la tarde de hoy, doctora Lisandra. Tiene que ver también aquí con una pregunta de Lumila Maldonado Díaz que le he dejado para el final. ¿Hasta dónde es cierta o falsa el criterio que existe de un autismo inducido por la exposición desde edades bien tempranas a pantallas electrónicas, digamos que a nuestros bebés, a nuestros niños menores de 1 año? Sí. ¿Esto es cierto, es falso, es un mito o una realidad? Ya estamos en condiciones de desentrañar el mito después de todo lo que hemos hablado en la tarde de hoy. Y un tema muy importante, y sé que por todas las familias que ven este programa, y no, Vivian. El uso de pantallas, de medios audiovisuales, ya sea tablets, teléfonos, computadoras, televisor, no provoca el autismo. No existe el término autismo inducido. Esto no existe, pero sí es importante y quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a todas las familias. No existe, es decir, no provoca el autismo, pero la mayoría de los niños que nos llegan a consulta, y mencionamos la COVID, mencionamos la pandemia, después de la COVID fueron bastantes los niños que llegaron a consulta con síntomas del autismo.
Síntomas como trastorno del lenguaje, movimientos estereotipados y dificultad en la socialización. Y fueron estos síntomas provocados por el exceso de medios audiovisuales, por el exceso de pantallas. Antes de los 3 años está contraindicado. El lactante, el transicional, no tiene por qué someterse a un medio audiovisual. Y en nuestra experiencia, en nuestras consultas... Antes de los 3 años. Antes de los 3 años, ninguna pantalla. Y niños con trastorno de lenguaje, es decir, estos niños que nos llegaron a consulta, la orientación es 0 medios audiovisuales. Y así le explicamos a la familia, si queremos que nuestros niños mejoren estos síntomas, tenemos que eliminar completamente, sustituirlo. Porque no es decir, no puedes ver el televisor, es sustituirlo por el juego. Parques infantiles, ver los niños con papalotes, jugando al escondido, jugando en los parques, es sustituir los medios audiovisuales por el juego. En nuestra experiencia, Vivian, niños que nos llegaron con estos síntomas, después del confinamiento, después de la COVID, que orientamos, que eliminaron los medios audiovisuales y que los padres socializaron a los niños, cuando los vimos a los 3 meses, el niño no tenía ningún síntoma, un niño sano. Entonces, al desentrañar el mito, no. Las pantallas no provocan el autismo. No existe el autismo inducido, pero el exceso de medios audiovisuales sí provoca trastornos del lenguaje. Y otros trastornos. Y otros trastornos también en la socialización. A mí me llama la atención porque hay familias incluso que con bebés recién nacidos de 1 año y meses, incluso a la hora de darle el alimento, pues le ponen un teléfono con los animados para poderle dar la... Es muy dañino. Y pienso que llegue el mensaje a todas las familias. No, al lactante no se le pone ningún medio audiovisual. La pregunta que había dejado para el final de Liudmila Baldonado Díaz dice, ¿cuál es el tiempo recomendable de uso del teléfono para una niña de 7 años? A ver, depende de las características de la niña. Si es una niña que no tiene ningún trastorno de lenguaje, ningún trastorno en la socialización, depende, es a consideración de la familia, siempre y cuando 7 años debe ser ya 1º o 2º grado, donde debe cumplir con tareas escolares, donde debe cumplir con una socialización, y esa es a consideración de la familia, quizás 1 hora, quizás 2 horas, siempre y cuando cumpla con el resto de las tareas. O sea, no es ahora que todos los excesos son dañinos, o sea, no es quitarle a una niña de 7 años tal vez el tablet o el teléfono, sino dosificar todo esto. Cuando el niño sí tiene un trastorno severo del lenguaje, nosotros los especialistas sí recomendamos que es 0 medio audiovisual. Lo que necesita es el estímulo social. Pero si la niña no tiene trastorno de lenguaje ni trastornos en la socialización, sí se puede someter a los medios audiovisuales, y también aconsejamos en compañía de la familia. El padre, la madre, el familiar que tenga la disposición de sentarse junto con el niño a ver la televisión. Bueno, estoy agradecida de tenerla en el programa, doctora Lisandra. Muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado y por su participación. Y en la despedida, hoy lo vamos a hacer de manera diferente, le dejamos un video que nos ayuda a comprender mejor a las personas con autismo y sus familiares. Nos estaremos encontrando entonces dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud siempre habrá mitos que desentrañar. Buena tarde. Este es el valor que se requiere para ser el padre de un niño con autismo. Te subes a un avión con tu hijo y llega la azafata y te pregunta si quieres algo de tomar. Le dices que sí, una agüita por favor, y esperas. De repente pasan 2 horas y no tienes la menor idea de lo que está pasando. Y tu hijo ya está histérico. Llega la azafata nuevamente y te pregunta, ¿quieren algo de comer? Tú la miras y le dices, no, quiero que el avión despegue. Ay, dice la azafata tristemente, usted no sabía, este avión no despega, no tiene capitán, este es su destino. ¿Cómo? Pasan minutos, horas, y empiezas a notar cosas, como que el avión tiene alas, debería poder volar, y dudas sobre lo que dijo la azafata. Y ahí es donde te llenas de coraje y de valor y tomas la decisión más difícil de tu vida. Si quieres otro destino, te toca ser el capitán. No tienes idea cómo vas a despegar y mucho menos hacia dónde vas a volar, pero sabes que quedarte donde estás no es una opción. Entonces tomas el mando, pero sin manual, y toca que maneje tu intuición. Arrancas con mucha fe y el amor que le tienes a tu hijo se convierte en tu motor. Dejas de escuchar los gritos de los espectadores que te están diciendo que no tienes la menor idea de lo que estás haciendo. Ya eso tú lo sabes, pero también sabes que eres la única que puede volar este avión. Toca aprender. Y sí,
te caes y te estrellas, pero rápidamente vuelves a subir. Y antes de lo que piensas, estás volando esa nave como si naciste para hacerlo. Las buenas noticias son que en este momento somos muchos los capitanes que hemos contribuido a un manual. Un manual que se sigue escribiendo día a día, pero que sin duda ya sirve de guía para volar seguros en este camino. Ya no estamos solos. Un diagnóstico no es un pronóstico.